Aquí habla de que el cautiverio iba a ser solo de 70 años, como habían ya, Jeremías lo había profetizado. Y habla también que hubo dos retornos. El primer retorno digamos, lo realizó Zorobabel, y el segundo retorno lo realizó Edras. Posteriormente dice que habían tres, lo que puedo entender que habían tres eh, como, eh, como actividades que hacían en el pueblo de Israel, y uno era sacerdotes, reyes y profetas, y entonces cada quien tenía una función que realizar. Los sacerdotes pues tenían la función digamos, de guiar al pueblo a través de la palabra de Dios, Ujú. pero los profetas eran utilizados para fortalecer cuando los sacerdotes decaían, como el caso de Zorobabel, y no me acuerdo quién es el otro sacerdote, Josué y Zorobabel. Cuando estaban construyendo el templo decayeron, se desanimaron, pero entonces vinieron los sacerdotes y lo levantaron. Yo creo que pero si fue Esdras o fue otro sacerdote que los levantó. Entonces, para eso servía, porque Dios se da cuenta que ya estaban desanimados, y entonces venía el sacerdote a proclamar y a hablar en el nombre de Dios. Otra cosa que me llamó la atención es de que Edras se ofreció voluntariamente para hablar con el rey. O sea que, pero lo que pasa es que Dios actuaba en lo secreto. Entonces me imagino que instruyó a Edras para que fuera a hablar para el rey, pero el rey Ciro, sí, Ciro creo que es, ¿verdad? Está a Ciro Ciro y y Artajerjes. Artajerjes, y Ciro y Artajerjes. Ujú. Artajerjes Dios lo animó a que incluso emitiera un decreto y les ayudara, y los ayudó, porque al final él también como que fue ungido, pues, porque eh, pero algo que me llama también la atención es de que Edras era una persona muy, además de ser profeta, era escriba. Y esto de escriba quería decir de que era una persona muy estudiada, versada en la palabra de Dios, llena de la palabra de Dios. Hoy día se dice a los jóvenes: estudien, compenétrense, estudien en la parte académica, en la parte humana, pero también en la parte de la palabra de Dios. Y aquí se nota pues de que Esdras era una persona que no era una persona que ignoraba, sino que más bien dominaba la palabra de Dios, dominaba la ley de Moisés. Entonces, eso se ve, pues, libros, como dice ahí, que fueron en arameo, no en hebreo, porque ellos todavía no llegaban a ese nivel, sino que el arameo era el idioma del Señor Jesucristo. Entonces, eso es lo que a mí, digamos, es bien extenso, digamos, las notas, pero es lo que, digamos, en este caso pude entender, y que este, sí, algo importante es de que Dios los quería llevar al terreno de la unidad, y actualmente el Señor está pidiéndonos también que estemos en el terreno de la unidad, las iglesias locales y la iglesia universal. O sea que esta figura de llevar al pueblo, al pueblo de Israel a la tierra prometida, para que construyeran la ciudad, para que reconstruyeran el templo, es el terreno de la unidad, porque esa fue la tierra prometida, y para nosotros ya la tierra prometida es el Señor Jesucristo, y la tierra que tiene leche y miel, que es el Señor Jesucristo. Él contiene todas las riquezas. Entonces, pero hoy quiere el Señor que estemos en la unidad, en el espíritu, con
con todos los hermanos en las iglesias locales que son el testimonio de Jesús. Hermana Elena, usted quisiera... Bueno, a mí es bien impresionante va todo lo que dice este libro, pero lo que más me llama me gusta es que realmente aquí nos habla que realmente Dios es un Dios que restaura, es un Dios que dice, bueno, así pienso va que edifica, que es un Dios omnipotente y omnipresente, que también se dice aquí que se retorna un Dios que se esconde, quien Sí. secretamente su pueblo escogido durante el cautiverio y cuida de él. Me gusta tanto porque realmente como es que el Señor preparó todo, ¿verdad? Y realmente el cuidado que él tuvo de todas, de todo este principio, ¿verdad? Y que realmente él guardó a su pueblo, ¿verdad? Y que vimos que en el libro de Esther, ¿verdad? Em, él estaba escondido, pero a la vez él ahí estaba, ¿verdad? Solo que no se dejaba ver, él estaba en los secretos, ¿verdad? Y todo lo que hacían, pues realmente era para disfrutar al Señor, ¿verdad? Me gustó mucho esto porque realmente el Señor siempre, él está ahí, en veces digo, ¿dónde está Dios, verdad? ¿Por qué pasa esto o lo otro? Pero dice que Él es un Dios que se esconde. Él es un Dios que está ahí escondido, ¿verdad? Pero también está ahí, pero Él está cuidando, ¿verdad? Y cómo es que Él cuidó al pueblo, ¿verdad? Me gustaba mucho. Y me gustaba mucho que también decía ahí que el hermano comentó algo ahí que realmente lo que decía en las tres notas de aquí, el primero es que recobró, dice, el propósito del llamamiento hecho por Dios a Israel para hacer de ellos su testimonio en conformidad con su ley. El dos, recobró la unidad de Israel sobre el terreno único de Jerusalén. El tres, recobró el disfrute por parte de Israel de la buena tierra prometida por Dios. Y cuatro, le permitió a Dios cumplir su intención de edificar su casa y establecer su reino en la tierra que Satanás había usurpado a fin, dice, llevar a cabo su economía eterna mediante la participación de Israel en la buena tierra y su disfrute de la misma. Y esto también me gustó mucho, ¿verdad? Porque cómo es que el Señor llevó todo esto a cabo, ¿verdad? Con su pueblo. Y cómo es que usó, ¿verdad? A estas personas para que todo esto se llevara a cabo. Y me gusta también de cómo es que en el 7:1 donde dice que las vasijas de oro y plata de la casa de Dios tipifican las experiencias, ¿verdad? De los diversos aspectos de Cristo, dice, y su redención, ¿verdad? Porque su redención es tipificado por la plata, ¿verdad? Y su naturaleza divina por el oro. Y estas experiencias, dice que nos le ha servido como alimento, ¿verdad? Al pueblo que el Señor escogió, pero también nos ha servido a nosotros, yo lo tomo así, ¿verdad? Como nosotros también, ¿verdad? Como estas sus riquezas que nosotros podemos experimentar, todo lo que Cristo logró, ¿verdad? A través de todas estas cosas
que vemos aquí. Me gusta mucho, ¿verdad? Porque realmente cuando dice que estas fatigas retornasen de Babilonia a Jerusalén tipifican el retorno de la riqueza de Cristo, el retorno único de la unidad genuina de la iglesia, a fin de enriquecer el recobro de la iglesia. Eso es bien, bien impresionante también, ¿verdad? Porque realmente, eh, cómo es que nosotros podemos ahora también experimentar, ¿verdad? Estas riquezas y que el Señor también nos, como les voy a decir, nos ha guardado, ¿verdad? Y Él ha tenido cuidado y que realmente Él siempre nos habla que realmente guardemos esta unidad, ¿verdad? Amén. 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 Bueno, Mario, no sé si nos escucha, hermano Mario. Está ahí como queriendo conectarse, pero pues qué bueno que estamos. Pues tenemos unos pocos minutos ya para comentar algunas cosas que vale la pena que remarquemos. Entonces, primero, el grupo de libros, ¿verdad? Eh, Entonces, el grupo de libros, Esdras, Nehemías y Esther, es un grupo, dice. Por eso que leímos Esther primero, porque era corto, pero en la lectura nos dimos cuenta que era la culminación del grupo de 3 libros que tienen que ver dice aquí que relatan la historia del pueblo escogido de Dios en el Antiguo Testamento y eh, guardan relación con el pueblo escogido de Dios, específicamente durante el cautiverio. ¿Mm? Una cosa. Otra cosa que me llamó la atención es que también lo relaciona con otros libros que también están en el Antiguo Testamento y tienen que ver con este cautiverio, y son Daniel, Ageo, Zacarías y Malaquías. Entonces, son libros que creo que vamos a poder agarrar juntos para poder, digamos, tener un buen cuadro de cómo Dios actúa, que es lo importante. La hermana Elena nos compartía hace un momento que de Dios actuando en lo oculto, Dios actuando de forma secreta, y eso lo vimos muy fuerte en el libro de Esther, y ahora lo estamos viendo acá. Entonces, eso es lo que me gustaría mencionar y que ya les acabo de mencionar al principio. Entonces, otra de las cosas es a qué regresa, ¿verdad? ¿A qué regresa el pueblo? ¿Para qué regresa, verdad? Regresa a Jerusalén para reedificar el templo y también a la restauración y la reedificación de la ciudad. Luego nos habla aquí un poquito, dice, Esther nos presenta un modelo de cómo el Dios omnipotente y omnipresente se torna en el Dios que se esconde, quien secretamente resguarda a su pueblo escogido durante el cautiverio y cuida de él. Y miren qué soberano es esto, porque entramos en Esther y curiosamente es la introducción de esto. Ahora, el libro de Esdras nos va a relatar sobre 2 retornos, mencionó hermano Jorge, los cuales los 2 retornos con los cuales Dios cumple esta promesa. La promesa que anunció a Jeremías, que mencionó también el hermano Jorge, de que el cautiverio iba a durar solamente 70 años. Bueno, luego, primer retorno. Como estos son datos que son relatados como, como históricos o como una historia, es importante que en alguna manera lo podamos memorizar de alguna forma. Entonces dice aquí, el primer retorno se realizó bajo el liderazgo real de Zorobabel. ¿Y Zorobabel quién era? Un descendiente de la familia real de David. Y miren qué pasó con él. Él fue designado por Ciro como gobernador de Judea. Entonces habría que analizar bien, porque menciona más adelante las notas, cómo algunas de estas tribus estaban ya en la Tierra Santa, pero no en Jerusalén. Entonces, ¿quiénes son los que realmente regresaron a Jerusalén? ¿Quiénes estaban todavía en cautiverio? Porque este Zorobabel era gobernador de Judea en el momento que surge este retorno.
Ahora, el segundo retorno dice acá que se realizó bajo el liderazgo sacerdotal de Esdras. Y ya con esto ya tiene otro carácter, ¿verdad? Porque es un liderazgo sacerdotal el que tiene Esdras. El primer retorno se dio bajo un liderazgo real, y ahí lo dice. Estoy solo parafraseando lo que está aquí escrito en las notas. El liderazgo real de Zorobabel y el otro es liderazgo sacerdotal de Esdras. Entonces, hay un interesante asunto en este segundo retorno, y es lo siguiente: 4 puntos. Uno, se recobró, esto nos leyó la hermana Elena, se recobró el propósito del llamamiento hecho por Dios a Israel. ¿Cuál es el llamamiento? Para hacer de ellos su testimonio en conformidad con su ley. Número 2, recobró la ciudad de Israel, lo que mencionó el hermano Jorge al final, sobre el terreno único de Jerusalén, lo cual más adelante en las notas lo relaciona con las iglesias locales. Número 3, recobró el disfrute por parte de Israel de la buena tierra prometida por su Dios, y tiene que ver en alguna medida con los utensilios estos de plata y de oro, que tienen que ver con las experiencias de Dios que tiene el pueblo escogido, pero esas experiencias, dice ahí al final, que son la comida, que son el alimento. Entonces, bien interesante estos puntos que definitivamente creo que podemos retomar con los hermanos la otra semana. Y número 4, le permitió a Dios cumplir con su intención de edificar su casa y establecer su reino en la tierra que Satanás había usurpado, a fin de llevar a cabo su economía eterna mediante la participación de Israel en la buena tierra y el disfrute de la misma. Así que creo que pues con esto que mencionamos estamos bien por hoy. No sé si quisiera añadir algo, hermana Elena, hermano Jorge, o de repente compartir algo, hermano Mario y hermana Paula por allá. Estamos ahí. Muy bien. Amén, hermanos y hermanas.